Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy en Mi Concepto vamos a hablar acerca del Product Placement. Seguramente también te ha pasado que estás viendo una película y de un momento a otro el protagonista toma una gaseosa de una marca concreta, o pide una pizza y la pizza que llega también es de otra marca, o resulta que en la camisa el personaje tiene una marca que se refiere específicamente a un producto. Pues esto es bastante común y esto no es gratuito ni es casual. Cuando estos productos aparecen en la pantalla es cuando hablamos de un product placement. Y ese product placement o ese brand placement, dependiendo si se menciona el producto o la marca, pues tienen diferentes tarifas y tienen diferentes maneras de interactuar con la historia, con los personajes y con el contexto específico de la película. Entonces pues les voy a comentar cuáles son algunas características de este product placement y de este brand placement. Fundamentalmente tienen que ver con el grado de inserción de la marca o del producto dentro del contexto de la película. Por ejemplo, no es lo mismo que los personajes estén conversando y de fondo aparezca una valla de un producto concreto. Si esa valla aparece, pues es parte del fondo de la película, algunos espectadores lo van a notar, otros no lo van a notar tanto, entonces ese tipo de mención puede ser menos costosa que la mención que tiene, por ejemplo, el hecho de que los personajes interactúen con el producto. Entonces digamos que tenemos distintos niveles. El primer nivel sería la marca apareciendo en el fondo. El segundo nivel, si los personajes interactúan con el producto. Por ejemplo, el personaje está sentado cómodamente, toma una gaseosa y esa gaseosa se ve claramente el nombre y pues obviamente está interactuando con el producto. Es una mención mucho más específica y es una mención que al anunciante le va a costar más dinero. Una tercera posibilidad es que además se menciona el producto, no solamente están consumiéndolo, sino que lo mencionan, y esto a veces es un poco chocante dentro de la narrativa de la historia porque es mucho más evidente. Es cuando el personaje no solamente se toma su gaseosa, sino que dice, uy, qué buena está esta. Yo no voy a hacer product placement en este video, pero pues específicamente se hace mención a la marca y ya pues esto permite facturar un poquito más. La otra, que digamos es la madre de todos los product placement, es cuando la marca hace parte de la narrativa de la historia, y que hay varios casos concretos y muy importantes para mencionar al respecto. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, la película La Estafa Maestra, en donde toda la historia, toda la trama gira en torno al hecho de que los personajes van a hacer unos robos en unos carros concretos que son los Mini Cooper. Evidentemente, pues al utilizar estos carros pues, y hacerlos parte de la narrativa de la historia, pues esta es una mención mucho más costosa, es una mención que es mucho más importante y que le cuesta muchísimo más dinero al anunciante. El brand placement tiene realmente tanto peso que si yo te menciono una película como Matrix, seguramente vas a recordar una marca específica de celular. Si yo te menciono Yo Robot, seguramente vas a recordar unos tenis específicos de cierta marca. Si yo te menciono inclusive la película El Náufrago, vas a recordar la marca de una empresa que hace envíos en todo el mundo. Esto es lo que permite que la empresa pueda aportar muchísimo dinero a la película y que en contraprestación pues la empresa crezca también en su nombre gracias a la mención que se hace en la película. Pero tal vez el punto más alto del brand placement surge cuando la marca directamente encarga la película y hace parte de la narrativa de la película. Y esto lo vemos muchísimo, sobre todo en las marcas de juguetes para niños, de Lego Movie, Barbie, Hot Wheels, Max Steel. Son películas hechas a partir de productos infantiles que nos venden una narrativa, que cuentan una historia, pero que por supuesto a la marca le sirve para llevar muchísimos más clientes a sus tiendas y poder tener dividendos muchísimo mayores. Las próximas veces que vayas a cine y veas un producto o una marca con la cual interactúan los personajes, caigas en la cuenta que esto no es gratuito ni es al azar, sino que hace parte de una estrategia de mercadeo cuidadosamente planeada. Esa gente que está poniendo esos productos, esas marcas, está financiando la película. Es lo que se llama el product placement o el brand placement. Oh no, my fiance was just helping me with some honeymoon destinations. Right, we're getting married. Congratulations, where are you guys thinking about going? Te invito a que invites a tus amigos, a que crezca esta comunidad de amigos del cine y que aquí en la descripción veas un artículo que escribí sobre este tema que se llama Las películas como vitrina, y a que también nos dejes tus comentarios y tus ejemplos sobre este video o sobre lo que piensas acerca de nuestro canal. Nos vemos luego con más contenidos en Amigos del Cine.